Bueno, seguimos aquí en 10 Noticias. En esta segunda edición recibimos a Marilén Migueles. Es doula y puericultora de Clínica Centro. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Diego. Semana de la lactancia materna. Contame qué experiencia y qué importancia tiene esto hoy en día. Bueno, como siempre digo, hablar de lactancia no debería limitarse, ¿no?, a una sola semana en el año, pero aprovechamos en esta semana justamente para priorizarla, ¿no?, para hablar de lactancia, para mostrarlo un poquitito. Así que bueno, la realidad es que siempre la gran mayoría de las cosas que vemos, que leen las familias en redes, es los beneficios que tiene la lactancia, y creo que eso lo conocen todos. Quizás lo importante es esto, ver cómo priorizarla, ¿no? Cómo Aparte, mantener. Hay un montón de cositas que pasan en el medio que dicen, son pavadas. No, no son pavadas. O sea, que la criatura recién nace y llora sin parar y la mamá no sabe cómo y la suegra interviene y el otro no sé qué. Y se arman esas rencillas familiares simplemente porque el bebé llora. Y hay que aprender ese contacto con la teta, ¿no?, con la lactancia y todo lo demás. Son cosas que son realmente traumáticas para la mamá, para el papá, para toda la familia, mucho más de lo que uno puede llegar a imaginar si nunca tuvo un pibe, ¿no? Creo que es importante hablar de esto porque hay, como bien decidió, hay muchas cosas que van más allá del deseo de esa mamá o de esa familia. Hay muchas mamás que tienen ese deseo de amamantar. Cuando uno, en mi caso, cuando me presento en la habitación, siempre lo primero que pregunto justamente es si su deseo es amamantar o no. Y te digo que en todos estos años que vengo trabajando, la gran mayoría, solo en 2 o 3 casos, decide y quiere amamantar, pero no queda solo en el deseo. Hay un montón de factores, ¿sí?, externos de esa mamá, de esa familia, que influyen directamente en que esa lactancia pueda continuarse o no, ¿sí? Por eso lo importante, ¿no?, de aprovechar esta semana para concientizar y que todos los años haya un lema distinto. En este caso habla de crear sistemas de apoyo, ¿no?, para esa familia, para esa mamá. Y en crear sistemas de apoyo justamente es esto, de tratar de priorizar la lactancia por sobre otras cosas y de acompañar a esa mamá o esa familia para que pueda, ¿no?, cumplir con ese deseo o continuar con ese deseo que es el de poder amamantar, que muchas veces, como bien decís, se ve, ¿no?, frustrado con un montón de cosas ahí en el medio. Porque nosotros charlamos de una cuestión de nutrición, pero en ese momento se termina el mundo. El bebé, la bebé llora y algo que parecía que iba a ser fácil, ¿no? Uno a veces asocia, ¿no?, el parto como lo más difícil y resulta que después con la lactancia aparecen un montón de dificultades. No siempre, ¿sí? Hay muchas veces que esto fluye con total naturalidad, que la mamá se siente confiada, ¿no?, que siente, ¿no?, esa confianza que va a poder hacerlo, que quizás tiene un entorno favorable. Entonces hay un menor número de dificultades. Pero en otras tantas aparecen un montón de cosas, ¿sí? Esto de por ahí no contar con un apoyo, no solo de la pareja o de la familia. En esto yo siempre digo, la mamá no necesita, ¿no?, que vayan y le cuiden el bebé recién nacido, necesita que me ayuden con todo lo demás, que no puedo hacer por tener que estar con la prioridad, ¿no? Es decir, bueno, no sé, que le cocinen algo rico, que le limpien. Hay gente que va con la mejor onda, pero te hacen... Sos inexperta y te lo hacen sentir, claro, esto del cuestionamiento, el de poder, el de dar opiniones, que siempre digo, no lo hacen con maldad, a veces esto de decir una abuela, una suegra que por ahí hace un comentario, o alguien que lo hace de su propia experiencia, que claramente no es la misma de esta mamá. Entonces, el poder comentar a veces, ¿no?, o dar una opinión de su propia experiencia que por ahí no fue buena, influye, ¿no?, en esa mamá que está en el momento más susceptible de su vida. Entonces creo que ahí es importante saber dónde encontrar la información, ¿sí?, a quién preguntar, que haya profesionales de la salud, digo, porque no solo es el entorno familiar, o sea, profesionales de la salud que puedan, en este caso, informar, asesorar o derivar en cuestiones de lactancia, también es re importante. Y cuando hablamos de sistemas de apoyo, también es importante todo lo que tiene que ver con los entornos laborales, porque después la mamá que tiene que volver a un trabajo remunerado, también se encuentra con un montón de dificultades para poder continuar. Claro, y tiene que ser práctica la posibilidad de adaptarse, ¿no? Porque todos queremos nacernos en las colinas de la familia Ingalls y con todo ideal, pero en la práctica pasa la vida y a veces, no sé, vos pensabas parto natural y es una cesárea de emergencia, a veces hay cuestiones de la anestesia que se dieron que no permiten el amamantamiento en un primer momento. O sea, suceden accidentes como en la vida misma, ¿no? Y después también la madre obviamente quiere laburar, ¿qué hace? Combina la teta con la mamadera o deja la mamadera esa para que se preserve, ¿cómo es lo mejor? Me parece que está muy bueno esto de que existan hoy día las puericultoras para que
le adapten, ¿no? Todo esto que es ideal a lo práctico. Sí, esto angustia muchísimo, porque una mamá, por ejemplo, como decías vos, que tiene que volver a corto plazo, que sabe que en 45 días tiene que dejar a su bebé recién nacido para poder, ¿no?, volver a trabajar. Indudablemente aparece, ¿no?, esta angustia de, entonces muchas veces hasta incluso se abandona, o sea, se deja el trabajo o una licencia se extiende, cuando está la posibilidad claramente, porque quizás pensó que iba a ser más fácil, pero claramente un bebé de 45 días tener que dejarlo. ¿Y cómo continúa esa lactancia, ¿no? Con un bebé de 45 días que toma normalmente con una frecuencia de, no sé, 2 o 3 horas y se le está pidiendo que vuelva 8 horas de corrido a trabajar, claro, sin descanso. Claro. Ya no pasa por una cuestión de deseo, de una cuestión fisiológica. O sea, esa mamá necesita, ¿no?, amamantar, su cuerpo le va a pedir, necesita drenar esos pechos que van a estar muy congestionados. Entonces, toda esa red de apoyo en esos casos es fundamental. Bueno, está muy bueno también la labor de ustedes en eso, ¿no? En bajarlo a tierra, digo. Sí, es importantísimo. Creo que las puericultoras, las asesoras en lactancia deberían estar en todos, ¿no?, los ámbitos de la salud, privado, público. Hoy en día es fundamental, ¿no? Es decir, hay mujeres, hay familias que quizás acceden a la información porque quizás en un embarazo hicieron una consulta prenatal, se prepararon para ese momento, llegan más informadas. Pero hay muchas familias que no pueden, o por desinformación, o porque muchas veces no pueden acceder, ¿no?, a una consulta. Entonces es fundamental que en esas primeras horas, en esos primeros días, que esa mamá necesita, que tiene muchas dudas, porque siempre, a veces el primer día no, el segundo no, pero a la semana se encuentran con, ¿no?, con un montón de dificultades, con pechos lastimados o agrietados, con una congestión mamaria, con problemas en el agarre, y no tienen, ¿no?, a quién consultar, cómo solucionar ese problema, y a veces la lactancia no puede continuar, ¿no? Bueno, vamos con, me lo dijiste ya, pero el lema de este año cómo es el tema para los que trabajan en la clínica. Bien, este año el lema apunta a esto, a priorizar la lactancia por sobre otras cosas, y que para poder lograrlo justamente hay que formar sistemas de apoyo, ¿no?, claro, sostenibles. Entonces tiene que ver con esto, ¿no?, con tratar de potenciar la lactancia, pero desde todos los ámbitos. No solo el acompañamiento, como te decía, de la familia, sino de lo que tiene que ver con el personal de salud, ¿sí? Claro. En la clínica centro contamos con un servicio de lactancia, ¿sí?, donde también estoy yo y mi compañera Brígida, donde lo que hacemos es acompañar a cada familia en la habitación en las primeras horas del recién nacido y ayudarlo en lo que tiene que ver con la puesta al pecho, que la mamá pueda discriminar cuándo el acople está siendo correcto, que no haya dolor. Entonces le mostramos diferentes posturas a la hora de amamantar, le sacamos dudas sobre esto de por qué no ven o no visualizan demasiada cantidad de leche en esos primeros días, cómo va a ser, ¿no?, la vuelta a casa, cómo va a ser esos cambios en su cuerpo. Y después obviamente continuamos a esa familia, a esa mamá durante todos esos primeros días, e incluso hay mamás que después nos contactan durante, no sé, en un año para un destete, ¿no? Está bien, también. Pero está bueno entonces eso, ¿no?, el que se animen a preguntar, que no pequen de inexpertas o de preguntas, no hay preguntas tontas, No, o sea, tal cual. Es simplemente el empezar a aprender todo eso que se aprende en la práctica. Es importante siempre consultar, asesorarse, ¿sí? Nosotros nos mandan mensaje a cualquier hora, a cualquier día. Yo siempre digo, para esto no hay horario, no hay días, ¿sí? Y bueno, buscar esa información es fundamental. Si pueden, antes, durante el embarazo, en una consulta prenatal, mejor. Y si no, en los días posteriores, siempre consultar a una puericultora o una profesional en lactancia.